Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias que tu Espíritu es de verdad, que nos llena de luz y que nos ayuda a entender cómo vivir bajo esta bendición de decir la verdad. Ayúdanos hoy en este programa en Cristo Oro. Amén. Estamos en serie de clases sobre las acciones que hacemos con los unos a los otros, cómo vivir el amor de Cristo en el reino de Dios para que la luz de Cristo en verdad se disfrute y se vea. Estas clases estarán en 3 capítulos. Uno es cómo santificar el amor a través de usar el poder de la lengua en las relaciones comunicativas que nos preparan el corazón con integridad. Capítulo 2 acerca de cómo crecer y ver el amor en la iglesia, afirmando el corazón uno al otro que afecta las relaciones de emoción que trae el poder del Espíritu a la iglesia. Y número 3, la humildad del amor, de honrar al Rey en el corazón con acciones de honrar al otro, el poder del ejemplo. Comencemos con santificar el amor en nuestras vidas, preparando el corazón con integridad, porque vamos a usar el poder de la lengua en relaciones comunicativas para hablar y confesar la verdad. Lo más fácil de aumentar o destruir las relaciones, la parte más importante del matrimonio, de la vida de la iglesia, de mantener y confiar relaciones, de hablar la verdad y confesarla, y confesar nuestros fallos uno al otro. La comunicación con mucho respeto para la verdad es lo que tenemos que tener. Sabemos que Cristo es la verdad en Juan 14:6 y Él habló la verdad en Juan 8:40. Entonces la pregunta es si nosotros queremos la verdad en el interior. David el rey dijo, tú amas, Dios, la verdad en el íntimo en Salmos 51:6. Cuando estamos juntos, ¿queremos saber la verdad y queremos decirla? Recordamos al Espíritu del Señor está llamado el Espíritu de verdad. En Juan 14:16 y 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Y también en Juan 15:26 en el próximo capítulo dice lo mismo, cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y una tercera vez en Juan 16:13, donde no lo llama el Consolador al principio, sino directamente llama el Espíritu de verdad. El verso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así desde que Cristo es la verdad, y el Padre enviará el Espíritu de verdad, creemos que la verdad nos hará libres, como dice Juan 8:32. La verdad es la base de nuestra relación con Dios y tiene que ser la base de nuestras relaciones uno con el otro. Con Dios tenemos que entender que somos pecadores, que tenemos que confesar, tenemos que entender para poder reaccionar. También en nuestras relaciones uno con el otro es la base de tener confianza y una relación íntima. Hablemos de la verdad. Yo me acuerdo de que rompí mi noviazgo con mi primera novia porque ella me mintió y robó cosas de la casa donde vivía ella con unos hermanos de la iglesia. Si ella no podía decir la verdad, yo no podía confiarla con mis más íntimos pensamientos. Pero mi esposa ahora de 32 años también rompió su noviazgo anterior porque el hombre no le dijo la verdad y le engañó. Qué gozo sentimos ella y yo cuando aprendimos esto una noche juntos antes de casarnos. Nos dio confianza que la verdad entre nosotros era y es y será siempre importante. Encima de todo, para que el amor se viva, porque yo sé que me dirá la verdad y lo puedo confiar con todo lo que tengo. Recordamos que Jesús llamó al diablo el padre mentira, en Juan 8:44. Jesús dijo, Él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es una cosa de decir la verdad, normalmente,
y otra de permanecer en la verdad y decirla constantemente, de vivir en ella, de quererla y guardarla. Proverbios nos dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, en Proverbios 22:1. Cuando una persona llega a la casa y su cónyuge le pregunta, ¿dónde andabas? ¿O va a llegar tarde de trabajo? ¿O vas a estar con tus amigos en un juego? Tu testimonio tiene que estar firme cuando le pregunta, cuando tú dices. Cuando tu cónyuge te pregunta si gastó dinero en tal cosa, tu testimonio tiene que estar cierto. Yo he estado en conversaciones donde hay dolor y odio entre personas y cuando uno pregunta qué pasó, de los dos hay diferentes historias. Entendemos a veces que la memoria y la perspectiva son traidores y no podemos decir claramente lo que pasó porque no recordamos. Pero muchas veces no queremos decir la verdad y la relación sufre demasiado y es destruida. Igual como el diablo nos separa uno del otro y de Dios. De niño muchas veces decíamos mentiras para protegernos del castigo de nuestros padres. Yo no cobré tal cosa, no dije tal cosa, no estaba en tal lugar, y todas eran mentiras. De ser un niño que no amaba la verdad, de no saber cómo destructora es la mentira y nos guía la presencia del diablo. Es tiempo madurar, es tiempo amar a Cristo, la verdad, y querer conocer la verdad acerca de nosotros mismos y poder decir la verdad a todos los demás. Así nuestra relación con Dios y las relaciones con los demás serán bendecidas. Y eso nos lleva a la segunda parte, de poder confesar la verdad de nosotros y de los demás. ¿Qué pasa cuando no estamos viviendo en la verdad de la luz de Dios? Cuando estamos viviendo la vida de una mentira, engañando a nosotros mismos y a los demás. Cuando no estamos en paz y no sabemos cómo arreglar nuestros errores o situaciones. Si tú estás viviendo una doble vida y actuando en una mentira y con manera de sí con otros, pero no de la verdad, por supuesto Dios lo sabe. Tienes que amar la verdad suficiente de confesar tu pecado o dificultad con otra persona. ¿Puedes? Recordamos el rey David cuando él cometió el pecado con Betsabé. Él trató de esconder la verdad, no confesaba la verdad, y su vida iba a llevarle al infierno. Él describe el infierno en lo que vivía cuando no quería confesar la verdad en Salmos 32, 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta historia da énfasis en dos partes de decir la verdad. Cuánto sufría David en su cuerpo físico y su corazón por esconder la verdad y sentir la culpa por la presión del Espíritu Santo. Esta historia entonces dice dos. Número uno, primero, Natán, el hombre que lo desafió, tenía que amar la verdad y a Dios suficiente de decir las palabras duras al rey, pensando que Natán mismo podía morir si el rey quería. Pero para que David se sana, Natán tenía que saber y decir la verdad a él, y David tenía que saber la verdad de sí mismo, lo que él no hacía. A veces la verdad es duro que decir, y no queremos decir por no enojar al otro o tener miedo de que nos rechazara. Una vez con el mismo problema con mi primera novia, ella quería aprovechar de mí. Ella quería vivir conmigo antes de ser casados y yo no sabía cómo decirle no, porque le amaba. Pero yo ya tenía responsabilidad en el ministerio como un joven y mi ejemplo iba a dañar a la iglesia y a mi propia vida espiritual, aunque no quería admitirlo. Yo no tenía el valor de quitarla de mi casa cuando la carne quería su compañía. Gracias a Dios, un hermano en la iglesia, un día, como Natán el profeta, me habló en el solar de su casa y simplemente me preguntó,
¿Qué piensa Dios de lo que estás haciendo con esta chica viviendo contigo en tu casa? Eso me dio oportunidad de enfrentar el pecado con la ayuda de alguien que me amaba, que no me gritaba, no me insultaba, sino que me ayudó de confesar los deseos de Dios y cómo ayudarme a alinear mi vida con el Espíritu de la verdad, el Señor. Ese día yo vi el pecado por lo que era, cómo le dolió al Salvador, cómo hizo mal a la iglesia y cómo si no reaccionara yo, iba a destruir a mi propio ministerio y vida. En ese momento, por el amor de Dios que estaba en mi amigo Don, yo podía decir con el rey David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 51, 1 y 5. Entonces, si nosotros cubrimos nuestros pecados, Dios nos juzgará. Pero si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo cubrirá el pecado. Hay que escoger. Entonces los hermanos de la iglesia abrieron su casa. Ella salió de la casa mía antes de que yo cometiera un pecado peor. Allí entró la verdad acerca de cómo era ella realmente. Como dije al principio de esta lección, Dios me salvó de un gran error de casarme con una persona que era mentirosa. Y eso era antes de ir a Honduras como misionero, antes de conocer el amor de mi vida y madre de mis hijos. Confesar la verdad y serás libre, dice la Escritura. Yo debo mi vida espiritual por obedecer el consejo del apóstol Pablo. Confesaos vuestros perdones de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y eso no quiere decir que tiene que confesarlo en la iglesia, a un padre, a alguien. Puede confesarle a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, pero tiene que confesarlo a alguien en la tierra, porque es claro que con Dios tienes que confesarlo. Pero cuando confesamos a un amigo que nos ama, sentimos el amor de la persona cuando nos quiere ayudar y nos da fuerzas de cambiar. Esto me pasó conmigo en mi vida. Pero si no confesamos la verdad acerca de nosotros mismos, de nuestros fallos y pecados, ¿cómo vamos a poder confesar la verdad acerca de Dios? Tratando de predicar o de testimonio o una clase. Es hipocresía. Si no amamos la verdad suficiente para decirle acerca de nosotros mismos cómo vivimos, o decirlo a nuestros amigos y cónyuges para liberarlos del pecado, no confesado o no dejado, la iglesia no va a prosperar. Será llena de oscuridad. Sin embargo, si confesamos la verdad, entrará la luz de Dios. Una noche yo soñé que yo estaba sentado en un círculo con hermanos de la iglesia. Estábamos en el piso. Significaba para mí que estábamos humildes, fundados sobre la tierra, no flotando o parado en lo incierto. En el sueño una persona confesaba un pecado personal al grupo y luz entró al cuarto. La persona próxima en el círculo confesaba un pecado de ellos y más luz entró al cuarto. Así seguía hasta que en un momento, cuando una persona confesaba un pecado al grupo, el techo se levantó, desapareció y un viento rocío entró como Pentecostés y la luz era brillante. Y me desperté y aprendí que Dios estaba diciéndome: al confesar se saca la oscuridad y entra la luz. Dios quiere bendecir la iglesia que ama la verdad, que confesaría la verdad en momentos apropiados, decir las verdades que a veces otros no quieren escuchar, y siempre decir la verdad para que el nombre de Cristo no sea pisoteado. Restaura la buena comunicación en tu familia. Ama y diga la verdad y serán libres en el Espíritu de Dios. Recuerde la palabra de la lengua de Santiago: si alguien ofende en palabra, este es un varón correcto.
Y así también la iglesia es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago 3, 2 y 5. Usemos la lengua para la gloria de Dios. Hablemos la verdad entre la iglesia y magnifica la luz de Cristo. Las relaciones de la iglesia tienen que tener la verdad en nuestras comunicaciones. Anímese uno al otro de decir la verdad y la iglesia será bendecida. Dios le bendiga. Amén.